Vamos a continuar resolviendo algunos cálculos combinados. Vamos a poner entonces cálculos combinados con potencias. Eso es lo que vamos a resolver en el día de hoy. Obviamente que son cálculos combinados con potencias, pero además van a tener sumas, restas y multiplicaciones, ¿bien? Y el primer cálculo que vamos a resolver aquí, ¿sí? Vamos a ponerle así, A, y vamos a indicar, por ejemplo, 9 elevado al cubo, a lo cual le vamos a restar y vamos a abrir un corchete. Y vamos a poner así, 7 elevado al cuadrado, más, abrimos un paréntesis y tenemos 5 menos 2, y fíjense que ese paréntesis va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Y a lo cual le vamos a sumar un 4 elevado al cubo. Cerramos el corchete, ¿bien? Y ahí colocamos el signo igual. Bien, ¿qué es lo primero que se hace en todo cálculo combinado? Lo primero que se va a hacer en un cálculo combinado es separar en términos, siempre y cuando esos signos más o menos no estén dentro de un paréntesis o corchete. Entonces, términos, tengo este 9 al cubo, y luego tengo todo un gran término, que es todo este corchete, ¿bien? Lo que sí puedo pensar en una categoría un poquito más chica o inferior, que son subtérminos, ¿sí? Términos un poquito más chiquitos que van a ser lo que quede dentro de ese corchete, ¿bien? El 7 al cuadrado puede ser 1, otro va a ser el paréntesis de el 5 menos 2 al cuadrado, y otro va a ser el 4 al cubo, ¿bien? Bueno, continuando, ahora vamos a nuestro segundo paso, que el segundo paso va a ser como objetivo principal de cada término, ¿sí? Lograr tener un solo número. Entonces, vamos a comenzar poniendo el igual, ¿bien? De esa manera, vamos a indicar que lo que vamos a escribir ahora va a ser igual a lo de arriba, pero ya resuelto, ¿bien? Entonces tenemos 9 al cubo. 9 al cubo es hacer 9 por 9 por 9. A no confundirse con hacer 9 por 3, ¿bien? Fíjense que el 3 está chiquitito arriba, y eso es un exponente, ¿bien? Entonces, el exponente me dice cuántas veces debo multiplicar por sí misma la base. Entonces, tenemos ahí 9 al cubo, ¿bien? ¿Qué es 9 por 9? Me va a quedar que es 81, ¿sí? Entonces, ya no tengo más 9 por 9, tengo 81, y me queda 81 por 9, lo cual es 729. Así que ahí vamos a poner 729. Bien, vamos a continuar, vamos a colocar el signo menos, y vamos a poner o abrir el corchete, ¿bien? Y tenemos 7 al cuadrado, que es 7 por 7. 7 por 7 es 49, así que colocamos 49 ahí, y ahora sumamos ese paréntesis al cuadrado. Es todo el paréntesis al cuadrado, ¿sí? Todo el paréntesis. O sea que primero tengo que resolver el 5 menos 2, que va a quedar 3, y como me queda un solo número de ese paréntesis, no hace falta que vuelva a colocar el paréntesis. Pero lo que no me tengo que olvidar es de que colocar el exponente que tenía ese paréntesis, ¿bien? Y colocamos ahora más el 4 al cubo, ¿bien? 4 al cubo es hacer 4 por 4 por 4, ¿bien? 4 por 4 es 16. Entonces, ahora me queda así, 16. 16 por 4. Y 16 por 4 me queda que es 64. Vamos a cerrar el corchete y a colocar el signo igual. Y ahora vamos debajo. Volvemos a colocar el signo igual para decir que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba. Cada igual que coloquemos va a indicar que lo que vamos a escribir en ese renglón va a ser igual a lo que está arriba. Entonces, el 729 lo vamos a dejar igual como está. Y vamos a intentar resolver lo que está dentro de ese corchete. Y un detalle, como dentro de ese corchete
ya no tengo paréntesis, puedo arrancar colocando un paréntesis. Pero si arranco colocando paréntesis, tengo que cerrar paréntesis, ¿sí? Eso es un detalle. Si quieren cambiar el corchete por el paréntesis, lo pueden hacer tranquilamente, pero si abren paréntesis, deben cerrar también paréntesis, ¿bien? No pueden abrir un paréntesis y cerrar con un corchete, ¿sí? Entonces, el 49 lo voy a bajar igual, no puedo hacer 49 más 3, no puedo hacer 49 más 3, ¿por qué? Porque el 3 está elevado al cuadrado, entonces, primero debo elevar ese 3 al cuadrado, primero tengo que hacer ese 3 por 3, ¿sí? Primero debo hacer eso, lo cual me queda que es 9, entonces coloco el 9. Y después le voy a sumar ya el 64, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis, si decidí colocar paréntesis, y luego el igual. Y ahora vamos abajo. Arrancamos con el igual de vuelta y ponemos 729. Fíjense que ese 729 lo voy bajando porque no puedo hacerle nada todavía, ¿bien? Coloco el signo menos y ahora vamos a resolver lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces tenemos 49 más 9, ¿sí? 49 más 9. Podemos hacer todo el cálculo de una, ¿sí? 49 más 9 más 64, o bien ir paso por paso. Yo voy a ir paso por paso para que quede bien entendido esto. Podrían haber hecho también, por ejemplo, todo de una y listo. Lo que no van a poder hacer tampoco es decir, bueno, 9 más 64. Por más que ahora tengan el signo más, ¿sí? Y la suma es conmutativa, lo podríamos hacer, ¿sí? Pero guarda con juntar siempre cosas como de atrás hacia adelante, porque cuando estén intercalados los signos menos, ahí no nos queda bien, ¿sí? Y nos va a dar un resultado ficticio, un resultado falso, ¿bien? Entonces, acostumbrémonos a resolver siempre de izquierda a derecha. Lo primero que vemos, lo juntamos y lo colocamos debajo, ¿sí? Acá en este caso, lo primero que vemos dentro de ese paréntesis es el 49 más 9, lo cual nos queda que es 58. Y luego sumamos 64. Y cerramos, ¿bien? Y colocamos el igual. Bien, vamos ahora abajo. Colocamos el igual, el 729, y luego restamos, y ahora hacemos ese cálculo de 58 más 64, ¿bien? Lo cual nos queda que es 122, ¿bien? Y como ahora tengo ya dos números, ¿sí? Que están ahí restándose, podría hacer el cálculo tranquilamente y decir, bueno, 729 menos 122, queda que es 607, ¿bien? Y ya ese resultado, una vez que llego a esa instancia, lo vamos a recuadrar para indicar, bueno, ahí ya tenemos nuestro final, ¿bien? Este cálculo combinado daba 607, ¿bien? Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a decir, bueno, el B. En el B vamos a tener lo siguiente. Tenemos así, 7 elevado al cubo, eso multiplicado por 5, ¿bien? Menos 4 al cuadrado por 1, y este 1 va a estar elevado a la octava, que ahora después lo voy a colocar a ese octava, ¿bien? Y le vamos a restar un paréntesis, donde va a estar 5 a la quinta, más 9 al cuadrado, 9 al cuadrado, bien. Y ahí ya cierra. Bien, ese va a ser nuestro cálculo combinado, ¿sí? Debe poner un exponente al 1, ¿bien? Vamos a poner que sea un 8, ¿bien? Ahí estamos. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos, ¿bien? Eso es lo primero que vamos a hacer. Recordemos que
Para separar en términos, tengo que tener en cuenta los signos más y menos, siempre y cuando no estén dentro de un paréntesis o corchete. Porque de lo contrario voy a tener términos por ahí más chiquitos y no son de la misma categoría. ¿Bien? Primer término va a ser el 7 al cubo por 5. Segundo término es el 4 al cuadrado por 1 a la octava. Y tercer término es el paréntesis que tiene 5 al cubo por 9 al cuadrado. Bien. Lo que puedo decir, bueno, tengo términos un poquito más chiquitos y esos están adentro del paréntesis. Bien, eso lo podría decir, bueno, pero son como términos más chiquitos de una categoría inferior. Lo que sí me interesa es ahora poder obtener de cada uno de esos términos un solo número. Ese es el objetivo principal de un cálculo combinado. Poder obtener un número, ¿sí? Un solo número de cada término, para después poder al final hacer, como hicimos anteriormente, ir juntando los términos. Entonces, primera situación aquí. Vamos a colocar el igual y vamos a resolver este 7 al cubo, que es hacer 7 por 7 por 7. ¿Bien? 7 por 7 es 49. Entonces colocamos 49. Y 49 me queda ahora multiplicado por 7, lo cual me va a quedar que es 343. ¿Bien? 343. Ese número, ese 343, me queda multiplicado por 5. ¿Sí? Guarda, que ahí no tenía que hacer, porque a veces por ahí uno se confunde y dice, bueno, 7 por 5, 35 y 35 al cubo. No, 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 no. Es primero 7 al cubo. Las operaciones tienen como una prioridad, ¿sí? Tienen un orden. Lo que primero se resuelve, lo que es más fuerte, como quien dice, son las potencias. En segundo lugar están las multiplicaciones o divisiones, ¿bien? Son de esa categoría. Las divisiones y las multiplicaciones mantienen el mismo orden. Y después, finalmente, bajan a lo que son las sumas y las restas. Pero, cuando hay paréntesis, el orden o la prioridad de las operaciones cambia un poco, ¿sí? Por eso, si no hay paréntesis, tengo que tener en cuenta siempre que las potencias son como operaciones muy fuertes, ¿sí? Entonces, primero desarrollo la potencia y después el producto. Entonces, acá hicimos 7 al cubo, primero eso, que da 343, y después lo multiplicamos por 5. ¿Bien? Luego restamos el 4 al cuadrado, que es hacer 4 por 4, a lo cual nos queda que es 16, y eso nos queda multiplicado, ¿sí?, por 1 a la octava, que es hacer 1 por 1 8 veces. Pero como conozco la regla de la potencia, y sé que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1, ya coloco el 1, ¿bien? Menos. Y ahora tengo que abrir paréntesis. Y tengo ahí, dentro de ese paréntesis, ¿sí? Si hay un paréntesis, hay que colocarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo no pusiera el paréntesis, me va a quedar menos 5 al cubo más 9 al cuadrado. Y eso es muy diferente a lo que quiero lograr. Ahora después les voy a hacer el contraejemplo de lo que sucedería. ¿Bien? Bueno, vamos con esto. 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5, ¿bien? 5 por 5 nos queda que es 25. Y después 25 por 5 nos queda que es 125. ¿Bien? Entonces 125. Más 9 al cuadrado, que es hacer 9 por 9. ¿Bien? Y 9 por 9 queda que es 81. Igual. Vamos abajo. El 343 está multiplicado por 5. Entonces, tenemos que hacer primero ese producto, ¿sí? 343 por 5. Lo cual nos queda que es 1715. ¿Bien? Después, vamos a restar 16 por 1. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. ¿Bien? Recuerden que el 1 es el elemento neutro en el producto. Menos, y acá vamos a resolver
125 más 81, ¿sí? 125 más 81. Lo cual queda que es 206. Y ponemos el igual. Vamos abajo. Vamos a resolver ahora el 1715 menos 16. Lo cual queda que es 1699. Y a eso después tendremos que restarle 206. ¿Sí? Y ahora, como me quedaron dos números nada más, voy a hacer ese cálculo sin ningún problema. Lo cual queda que es 1493. ¿Sí? Y ahí ya terminó. Así que ese resultado lo voy a recuadrar. Bien. Recuadro y listo. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro contraejemplo de que si no pusiera el paréntesis, a ver, nosotros tenemos esto. Teníamos el 7 elevado al cubo por 5 menos el 4 al cuadrado por 1 que estaba elevado a la octava menos, abríamos el paréntesis, 5 al cubo más 9 elevado al cuadrado. Bien. Nosotros teníamos eso. Ahora le voy a poner la octava al 1. Bueno. Bien. Bueno, si empezamos a resolver, ¿sí? Habíamos quedado y habíamos acordado que esto daba 343 por 5 menos 16 por 1 menos, y acá teníamos el 125 más 9. Si yo pongo esto, ¿sí? Si yo pongo eso así, hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque me va a dar un resultado diferente. Fíjense que yo ahora solamente estoy restando el 16 por 1 y el 125. Y antes había restado 16, que es igual, y había restado 206, no 125. Ahora tengo acá un 81 sumando. Por esa razón, hay que colocar sí o sí el paréntesis y resolver ese paréntesis, ¿sí? Si yo lo hiciera de esta manera, estaría cometiendo un error terrible, ¿bien? Si lo resolviera de esta forma, como estoy haciéndolo aquí abajo, ¿bien? De esta forma estaría cometiendo un error terrible. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando del paréntesis. Ni hablar si ese paréntesis estuviera elevado a otra potencia, ¿bien? Si ese paréntesis estuviera elevado a otra potencia, estaría cometiendo otro error más grande todavía, ¿bien? Entonces, es importante colocar los paréntesis cuando estén. Y los voy a poder quitar si de ese paréntesis me quedara un solo número. Fíjense que cuando tenía acá 125 más 81, dije que era 206, recién ahí quité el paréntesis, no antes, no en el paso anterior, porque si lo quitaba en el paso anterior, me iba a quedar 125 restando más 81. Y esto iba a ser un error. Bien, vamos a indicar así que resolverlo de este modo es cometer un error fatal, vamos a poner, ¿sí? Un grave error, hacerlo de esa manera. Si lo quisiéramos resolver de ese modo, estaríamos cometiendo un error muy grande, ¿sí? Por esa razón, se deben colocar los paréntesis sí o sí. ¿Sí? Queda entonces claro que
Cuando hay paréntesis debo colocarlos sí o sí. ¿Bien? La única manera que los puedo quitar, el único momento en que los puedo quitar, es cuando de ese paréntesis me queda un solo número. ¿Bien? Cuando de ese paréntesis me queda un solo número, los voy a poder quitar. Vamos a ponerlo con otro color un poquito más amigable. Entonces, vamos a poner así. Podré quitar el paréntesis cuando dentro de ellos, ¿bien?, me quede un solo número. Caso contrario, no se podrá. ¿Bien? Eso es para que tengan en cuenta. ¿Bien? En caso contrario, no se podrá. Vamos a poder quitar el paréntesis cuando dentro de ellos me quede un solo número. ¿Bien? Y siempre y cuando también ese número sea positivo. ¿Bien? Ya el año que viene, cuando vean después, en segundo, vean números negativos, ahí van a poder también quitarlos si ese número es positivo. Nosotros estamos trabajando con números naturales, así que no va a haber ningún problema, ¿sí? Lo van a poder quitar sin ningún problema por el momento, ¿sí? Pero tengan en cuenta esos detalles, ¿sí? El caso que yo les comentaba, bien, el caso que les comentaba, era cuando tenían, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 10 al cubo menos, abre un paréntesis, y tenemos, supongan así, 5 al cuadrado más 7 elevado al cubo, ¿bien? Y supónganse que eso está elevado al cuadrado, ¿bien? Si aparece algo así, vamos a ponerle acá más por las dudas. Bien, si aparece algo así, fíjense que el paréntesis está elevado al cuadrado, ¿bien? Podríamos resolverlo, ya que estamos, vamos a resolverlo. Vamos a copiarlo. Y vamos a resolverlo en una hoja nueva, ¿sí? Vamos a resolver una hoja nueva para que vean cómo quedan y las diferentes alternativas de que si no tengo en cuenta ese exponente. ¿Bien? Bien, tenemos ahí. Vamos a ponerlo en color negro porque es el enunciado. Y ahora vamos abajo. Vamos a separar en términos. En principio, tenemos un término que es 10 al cubo, y otro término que va a ser esto de aquí. Bueno, vamos a empezar a resolver esta situación. Esta situación es muy particular porque tiene varias cosas a tener en cuenta. Bien, el 10 al cubo es hacer 10 por 10 por 10. ¿Bien? 10 por 10 me va a quedar que es 100. Y luego tenemos 100 por 10, me va a quedar que es 1000. Excelente. Ahora, me dice más. Y tengo ese paréntesis, pero elevado al cubo. No me olvido de ese paréntesis, ¿sí?, que está elevado al cuadrado, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede dentro de ese paréntesis? Tenemos 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. A lo cual le vamos a sumar el 7 al cubo, que es 7 por 7 por 7. ¿Bien? Que da 343. ¿Bien? Bueno. Ahora, vamos abajo. Con ese 1000, no puedo hacer nada todavía. Así que lo voy a dejar como está. Pero sí, vamos a poder resolver ese 25 más 343. Eso lo podemos hacer. Y me da que es 368. ¿Bien? Pero ese 368 está elevado al cuadrado. Le puedo quitar el paréntesis, se lo puedo quitar, pero no me olvido que está elevado al cuadrado. ¿Sí? No me olvido que está elevado al cuadrado. Entonces, ahora coloco el igual y guarda con pensar en hacer 1000 más 368.
¿bien? No se puede hacer, porque el 1000 está en un término, y el 368 está en otro término, pero de más elevado al cuadrado, ¿sí? Además elevado al cuadrado, entonces no puedo juntarlos. El 1000 lo dejo como está, lo bajo igual, y ahora desarrollo 368, a ese número lo elevo al cuadrado, lo cual me queda que es 135.424. ¿Bien? Me da un número bastante alto, ¿sí? 135.424. ¿Bien? Y ahora sí, voy a poder sumarle, ¿bien? Los 1000. Recién ahora lo voy a poder hacer, lo cual me queda 136.424. ¿Sí? Y ahí ya terminaría ese cálculo. ¿Bien? Lo vamos a terminar aquí. Pero fíjense que, ¿cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia? Si no coloco el cuadrado en ese paréntesis, estoy cometiendo un error grandísimo también, ¿sí? Entonces, tengo que tener cuidado cómo es la cosa, ¿sí? Tengo que tener cuidado cómo voy a ir resolviendo. Si hubiera sacado el paréntesis, sin advertirlo, me hubiese quedado, por ejemplo, el 10 al cubo más 5 al cuadrado más 7 al cubo, y o me olvido del 2 o se lo agrego, pero me va a quedar, por ejemplo, 7 a la 32. O a lo sumo, podría haber tenido esto. 7 al cubo y después al cuadrado. ¿Sí? Pero eso es otra situación distinta, porque ahí tengo lo que se llama, me va a quedar acá, una potencia de potencia. ¿Sí? Es importante poder identificar dónde está el paréntesis, qué está haciendo, qué operación está, ¿bien? Porque acá, por ejemplo, estuve sacando el paréntesis de acá a este lugar, ¿bien? Y es como que lo traje acá con el 7. Así que guarda con olvidarse los paréntesis. Si están, hay que colocarlos hasta el final, básicamente, ¿bien? Hasta que no me quede un solo número de ese paréntesis, no lo puedo quitar. Fíjense que acá yo lo quité cuando me quedó un solo número, el 368. Si no, no lo había quitado antes, ¿bien? Y como ese paréntesis estaba al cuadrado, perdón, lo volví a colocar, ¿sí? Así que bueno, otros ejemplos de cálculos combinados, para que tengan, ¿sí?